Shalom a todos los televidentes de Tutorá TV, con ustedes Rafael Kaufman. Esta vez vamos a hablar sobre un tema que es desconocido para muchos y que es la base también de quizás por desconocimiento que la gente muchas veces ataca a Israel sin saber realmente datos históricos, datos geográficos, datos arqueológicos y demás. Vamos a hablar hoy sobre el conflicto árabe-israelí, sobre básicamente lo que pasa hoy en Judea y Samaria, lo que es conocido como el West Bank o como Cisjordania. Para empezar, en el mapa de Israel, Judea y Samaria representan ni más ni menos que el 25% de todo lo que es Israel, que no es para nada despreciable. Vamos a tocar varios temas. Vamos a empezar por un tema que es el tema bíblico. Si hoy salgo a la calle y le pregunto a una persona, dígame Señor, ¿dónde queda la tierra prometida? Muchas personas que conocen el Viejo Testamento van a contestar, judíos y no judíos, ¿sí? Sí, la tierra prometida es la tierra de Israel, dice. Ahora, ¿prometida por quién? Pues prometida por Dios. Hasta aquí vamos bien. La ecuación continúa y dice lo siguiente, tercera pregunta, ¿quién es el pueblo elegido? ¿El pueblo elegido? Muchos saben, sí, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, como lo quieran llamar. ¿Y elegido por quién? También elegido por Dios. O sea, la tierra prometida fue entregada al pueblo elegido. Si viene una persona y dice, ustedes los judíos, los israelitas, tienen que abandonar la tierra prometida, yo le diría, perdón señor, usted está hablando herejía. ¿Cómo va a decir usted que Israel tiene que salir de la tierra que Dios nos dio? ¿Quiénes somos nosotros para decir salir de esta tierra? Los lugares bíblicos, el 70% de los lugares bíblicos se encuentran justamente en la zona de Judea y Samaria. Si yo les pregunto a ustedes, pues busquen en la Biblia, donde aparecen ciudades como Herzliya, Ranana, Natania, Kfar Saba, Tel Aviv, Haifa, no lo van a encontrar. En cambio, si yo le hablo con lugares como el monte Grizim, el monte Ibal, Shechem, la colina de Shiloh, Elon Moré, Hebrón, Belén, el valle de Dotán, todos esos lugares están ni más ni menos que en la zona de Judea y Samaria. O sea, la cuna histórica del pueblo judío es esta región, mucho más que lo que es la planicie costera. Y no en vano la tumba de los patriarcas, justamente, que es un lugar sumamente importante, que es la ciudad de Hebrón, está justamente en esta zona en conflicto. ¿Por qué? Imagínense que usted le digan, usted no puede visitar más el panteón de sus abuelos o sus padres. Diría, oye, eso es parte de mi herencia, no puedo renunciar a eso. No puedo renunciar a esa tierra. Esa tierra es Hebrón, por ejemplo, es el segundo lugar más sagrado que tiene el pueblo judío. En la Biblia comienza el Génesis. Y el exégeta de la Torá por excelencia, que se llama Rashi, pregunta, dice, ¿por qué la Torá comienza desde el Génesis y no comienza del primer precepto que el pueblo judío fue elegido para cumplir a la salida de Egipto, que era la santificación del mes? Y explica lo siguiente, dice Rabbi Yitzhak, en caso que digan las naciones del mundo, ladrones son ustedes que tomaron la tierra de los 7 pueblos, le responderemos lo siguiente, la tierra es del Todopoderoso. Él por su voluntad la entregó a los 7 pueblos y por su voluntad se la quitó a los 7 pueblos y nos la entregó a nosotros. O sea que nosotros estamos volviendo la tierra que Dios nos dio. No estamos quitándole nada a nadie ni robándole nada a nadie. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, toda la tierra que tú estás viendo, a ti te la daré y a tu descendencia por siempre. Abraham tenía 2 hijos, Isaac e Ismael. De Isaac sale Jacobo, Jacob, las 12 tribus, y luego de la salida de Egipto se forma el pueblo judío.
y de Ismael, según la tradición, sale el Islam. Entonces podríamos decir, si toda la tierra que estoy viendo es a ti, para tu descendencia, podría ser la tierra que sea también tanto para Isaac, como para Ismael, tanto para los judíos como para los musulmanes. Unos versículos después, cuando Sará a los 90 años va a dar a luz a Isaac, dice, y el pacto lo cumpliré con tu hijo Isaac, el cual dará a luz Sará el año próximo. Quiere decir que la continuidad de Abraham va vía Isaac y así por ende hacia el pueblo judío. Esto es para tocar el tema bíblico. Vamos a pasar ahora, y también utilizando el mapa, a hablar un tema que muchas veces la gente tampoco conoce, que es el tema topográfico. Yo le puedo preguntar a una persona, Israel tiene que salir de esos territorios, mucha de la gente utiliza la palabra devolver tierras. Y yo siempre digo, ¿qué se devuelve? Se devuelve lo que no es tuyo. Lo que es tuyo le puedes entregar, regalar, obsequiar. Y si tuviéramos que devolver, ¿a quién teníamos que devolver? Teníamos que devolver quizás a quién, a Jordania. Sí, que Judea y Samaria del 48 al 67 estuvo en manos de los jordanos. Los jordanos ya renunciaron a esa tierra. Ellos no la quieren. Ahora, ¿qué tenemos a nivel topográfico? Primeramente, la región de Judea y Samaria es una región de montañas. Ahora vamos a definir qué es Judea y Samaria. Aquí tenemos en el centro a Jerusalén. Lo que está hacia el norte es lo que se llama la zona de El Shombrón, de Samaria. El límite es el valle de Israel. Aquí las montañas de Samaria se besan con las montañas del Monte Carmelo que continúan hacia Haifa. Y todo lo que es aquí la planicie costera. Sobre el este tenemos el valle del Jordán. La zona de Judea es una zona que va desde la zona de Jerusalén hacia el valle de Beersheba y luego se junta el desierto de Judea con el desierto del Negev más aquí hacia el sur. Nuevamente aquí las montañas que descienden de Judea hacia lo que es la planicie costera. Ahora, esto, como dije, representa el 25% del territorio de Israel. ¿Qué ancho tiene Israel y qué largo tiene Israel? Muchas veces las personas tampoco conocen. Si uno le pregunta, según el ruido que hace Israel en el mundo, ¿qué tamaño tiene Israel? No podría pensar, Israel es un país enorme. Así como puede pasar en algunos lugares que preguntan, wow, ¿cuántos judíos hay? Y dicen, ¿qué tan poquitos? ¿Por qué? Porque por suerte influenciamos y apoyamos y ayudamos. Parece que hacemos un poco más ruido de los que en realidad somos, pero tratamos de dar una mano al mundo. Entonces también la tierra de Israel hace mucho ruido quizás en la prensa internacional, pero al nivel tamaño es muy pequeña. Todo el ancho de Israel tiene apenas desde el río Jordán hacia el Mediterráneo 70 kilómetros. De los 70 kilómetros, 55 kilómetros es territorios, ¿sí? Samaria, Judea. Lo que quedaría si entregaríamos estas tierras, nos quedaría una franja de apenas 15 kilómetros. Una franja de 15 kilómetros es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque es muy sencillo cortar un país en dos. ¿Sí? 15 kilómetros son 5, 7 minutos de auto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos de esa profundidad estratégica que nos da justamente esta región, que aparte es una región alta. ¿Qué quiere decir? Que los que estamos arriba podemos cuidar a todo lo que está en esta región abajo. ¿Quién vive en esta región en la planicie costera? En la planicie costera vive el 60% de la población israelí. ¿Cuánto es el 60%? Israel tiene aproximadamente 8 millones de habitantes, quiere decir que aproximadamente 5 viven en la planicie costera. Nos llamamos el Startup Nation. También el 70% de las industrias se encuentran en la planicie costera, en esta región de aquí. Gracias a Dios, Israel aporta al mundo muchísima tecnología en todos los ámbitos que a uno se le ocurra, en medicina, en agricultura, en high-tech, en sistemas de defensa, en lo que a uno se le ocurra, mucho sale de esta región de aquí. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuidar a esta región, porque si cuidamos a esta región, entonces podemos estar tranquilos y el mundo va también a disfrutar de eso.
Para cuidar esta región tenemos que tener el dominio de las zonas altas. Ahora alguien podría decir, Israel también tiene tecnología, cúpula de hierro, que es un sistema de antimisiles que hoy día básicamente cubre todo el territorio israelí. Y si nos tiran un misil podríamos llegar a neutralizarlo. Entonces, ok, podrían decir, con menos profundidad estratégica nos podríamos arreglar igual. Pero ¿cuál es el tema? No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la única forma que existe en el mundo de conquistar un lugar es con soldados de infantería, ¿sí? Que llegan corriendo y colocan la banderita y dicen aquí estamos. Para eso sí necesitamos tener un Israel ancho. 70 kilómetros es una frontera defendible, es pequeña pero es defendible. 15 kilómetros es imposible. Abba Eban, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel, definió a Israel sin Judea y Samaria como fronteras de Auschwitz, fronteras indestructibles. ¿Cuándo fue la última operación en la Franja de Gaza? ¿Qué pasó? De la Franja de Gaza muchos misiles cayeron en Tel Aviv. Los misiles que antes llegaban 6-7 kilómetros hoy llegan 30 y 40. En el año 2005 fueron expulsados 8.000 judíos de la Franja de Gaza de 22 comunidades. Si hubiéramos preguntado, cuando preguntábamos en el 2005, ¿hay que salir de la Franja de Gaza? ¿Qué respondían muchas personas? Sí, hay que salir. ¿Por qué? Porque hay 8.000 colonos, habitantes judíos en esa región, poniendo en peligro a 1.500, 2.000 soldados rodeados de toda la zona de la Franja de Gaza de 1,5 millones de árabes. Dice, qué peligroso, ¿no? Poner tantas vidas de soldados en peligro por un grupo tan pequeño de judíos. Pero gracias a que habían judíos viviendo allí, había ejército. Gracias a que había ejército, el Hamas y otros movimientos terroristas no tenían libre movimiento como tienen hoy en día. Y eso garantizaba también y salvaguardaba toda la que es la planicie costera. Hoy, como no tenemos habitantes judíos en la Franja de Gaza, tampoco hay ejército y por ende se puede decir que el Hamas y otros movimientos terroristas tienen libertad de movimiento mucho más y pueden producir misiles y lanzarlos sobre la población de la zona de Tel Aviv, como dijimos, es un 60% de la población. Antes habían 8.000 judíos amenazados, hoy tenemos 4,5 millones, 5 millones de judíos amenazados en la planicie costera. Un tema que también es desconocido para muchos es el tema de las fuentes de agua. Si hoy nosotros preguntáramos ¿cuál es la principal fuente de agua dulce natural de Israel? Siempre con esa pregunta la mayoría de la gente dice el Kineret, el mar, lago de Tiberíades. En realidad es la segunda fuente de agua dulce. Sorpresa. La primera fuente de agua dulce son las napas, ¿sí? Las aguas subterráneas que se encuentran bajo Judea y Samaria. Tenemos una mina de oro que es el agua. A Israel nos falta agua, no tenemos suficiente agua, no llueve suficiente. Israel de todas formas desaliniza agua de, por ejemplo, el Mar Rojo. Hoy también se desaliniza agua del Mar Mediterráneo, pero el agua desalinizada tiene una calidad diferente. El agua dulce de las napas o el Kineret es de una mayor calidad. Si hoy viniera Assad, rey de Siria, y nos diría, presidente de Siria, le diría a Netanyahu, estoy dispuesto a hacer la paz contigo, y que le dice, bueno, ¿qué quieres? Y dice, yo quiero el Kineret y somos amigos. Netanyahu le va a decir, imposible, no podemos quedarnos sin el líquido vital para complacerte y hacer la paz. Lo mismo tenemos que pensar respecto a Judea y Samaria. No podemos darnos el lujo de renunciar a esta tierra, porque renunciar a esta tierra es renunciar a todo lo que se encuentra debajo de ella. Y es un punto que cuando dice, oye, entregar no es tan sencillo. No es solamente tierras, como dije, es también lo que tenemos abajo. Bueno, ¿cuántos judíos y cuántos árabes viven en esta región? Hoy día tenemos 450,000 judíos, ni más ni menos, con un crecimiento anual de aproximadamente 10%, y 1,5 millones de árabes según la estadística israelí, según la estadística de la Autoridad
Palestina son más de 2 millones. ¿Por qué la diferencia tan grande? Porque la autoridad palestina también suma a los ciudadanos de Jerusalén Oriental que no tienen ciudadanía israelí, sino que tienen un estatus que se llama en hebreo Toshbut, que significa residencia. Entonces lo suman a ellos y suman también a los refugiados que se encuentran fuera de Israel y que dicen, bueno, nos fuimos, queremos retornar, que son los refugiados, más los hijos, nietos y quizás bisnietos que se fueron por voluntad propia y dicen el día que los quieran, según ellos, regresar, sería una masa muy grande, ahí podrían llegar a tener 500.000, 700.000 más y ahí la diferencia. Ahora la pregunta es si hay algo que llamamos el fantasma demográfico, dicen, oye, tienes que entregar eso porque ellos se multiplican mucho más y nosotros menos, el día de mañana podemos correr el riesgo de que ellos sean la mayoría. Ahora tenemos una ecuación interesante. Si tenemos una persona que está subiendo una escalera, hay dos personas que suben la escalera, hay que llegar al piso 20, una está en el 15 y la otra está en el 10. Y yo pregunto, ¿quién está en la mejor situación? ¿La del 15 o la del 10? La mayoría de las personas que dicen, la que está en el 15 está más cerca del 20. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es depende. Si la que está en el 15 está bajando y la que está en el 10 está subiendo, la que está en el 10 está en mejor situación porque esa persona va en buen camino, va a llegar al 20, le va a demorar pero va a llegar. La que está en el 15 nunca va a llegar porque está bajando. Respecto a la demografía de esta región podemos decir lo siguiente. Si en el pasado la mujer árabe tenía 10 hijos, 12 hijos, hoy día cuando uno sale a las calles en Judea y Samaria, yo soy ciudadano en la región, muchas veces veo mujeres árabes que están con su laptop, que quieren ir a estudiar, a recibir educación superior, a mejorar su calidad de vida. Y como en Israel en general y en Judea y Samaria en particular no hay empleadas, una persona tiene que decir o carrera o 10 o 12 hijos. Las dos cosas de la mano es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces, la natalidad en también los árabes israelíes y también en la autoridad palestina está descendiendo. Mientras que en el pueblo judío, no en el pueblo judío, en Israel, ¿sí? En los no religiosos, que antes eran 2 hijos por familia, hoy están entre 3 y 4. Las familias religiosas, 6, 7 hijos y más, estamos en ascenso. ¿Ok? Entonces también desde ese punto de vista ellos están un poco bajando, nosotros vamos un poquito subiendo. Es cuestión de tiempo hasta que pueden llevar 20, 30, 40 años, quizás nos vayamos a nivelar. Si ustedes le preguntarían a un árabe al día siguiente de la guerra de los 6 días, ¿sí? 1967, identifícate, dime quién eres. ¿Cuál es tu identidad? Probablemente no iba a decir yo soy un palestino. ¿Qué hubiera dicho? Dice, yo soy un árabe. Dice, y yo le pregunto, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás aquí en la zona de Judea y Samaria? Y hay dos respuestas. Respuesta número 1, dicen, si llegaron antes de 1948, antes de la independencia de Israel. ¿Por qué llegaron? Simplemente llegaron porque buscaban trabajo. Los judíos desarrollamos kibutzim, industrias, empresas, agricultura y vinieron en busca de trabajo. No por ninguna cuestión ideológica, religiosa de vivir en la tierra donde caminó Muhammad o tienen alguna relación histórica hacia esa tierra. Número 1. Si vinieron del 48 al 67, ¿cómo llegaron ahí? Y la respuesta es la siguiente. El rey Hussein de Jordania quiso sacarse de encima a lo que llamemos poblaciones asociales, poblaciones problemáticas, levantó 250 aldeas en la región de Judea y Samaria y los instaló allí. No llegaron por voluntad propia, los relocalizaron ahí, se puede decir por la fuerza. Lo mismo sucede en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza hay 1,5 millones de árabes. En un cuadradito tan pequeño, por voluntad propia, nadie se va a ir a vivir ahí, el lugar más superpoblado del mundo. Hizo el rey de Egipto, hizo lo mismo, quiso sacarse de encima poblaciones problemáticas y los metió, lo que llamaremos entre paréntesis el tacho de basura, los tiró ahí en la Franja de Gaza. Ahora, si hoy día a los árabes que vienen en Judea y Samaria le dirían, si tuvieran la posibilidad de elegir estar bajo gobierno israelí o bajo gobierno de la autoridad palestina,
¿qué decidirían si no estuvieran amenazados porque alguien les quiera hacer daño? Muchos de ellos dirían, obviamente que bajo gobierno israelí, lamentablemente, y no es un dato desconocido, hay corrupción en la autoridad palestina, hay problemas. Mientras la plata va, en lugar de para alimentar personas, a por construir una mejor vida, muchas veces va para ¿qué? Va para construir túneles. Abu Mazen tiene una casa de 15 millones de dólares, mientras campos de refugiados aún están en pie. Israel quiso eliminar los campos de refugiados. La autoridad palestina dijo que no. Dice, Israel quiere mejorar la calidad de vida. Yo también, yo tengo un interés. Los árabes, tanto en Judea y Samaria como en Israel, son seres humanos, tienen todo el derecho de vivir de la mejor forma posible, que sean sus hijos felices, que estén en paz y en tranquilidad. ¿Qué dice? Dice, Israel quiere mantener campos de refugiados, la autoridad palestina dice que no. Dice, ¿por qué? Que mejore la calidad de vida. Lamentablemente, ellos lo ven a esas personas y dicen que continúen sufriendo. ¿Por qué? Porque solo aquella persona que sufre es la que se revela, y ellos necesitan, como se llama, carne de cañón, personas que estén descontentas, que puedan gritar y luchar. El que está contento y está feliz, que va a salir a la calle a protestar, no va a salir a la calle a protestar, no va a tirar piedras, no va a hacer ningún daño. Otro tema que quiero tocar es el tema de la cerca. El mundo, y eso tiene que ver con los conceptos que utilizamos, así como dijimos anteriormente, el mundo dice devolver tierras, dice se vuelve lo que no es tuyo. El mundo llama a la famosa cerca, se llama el muro. Si le preguntan a un judío qué te recuerda el muro, en general uno dice el muro, los papelitos, el cótel, el muro de los lamentos. Si le preguntas a un no judío qué te recuerda el muro, ¿qué va a decirse el muro? El muro de Berlín, el muro del gueto. Tiene una connotación mucho más racista. Y lamentablemente la prensa busca así mostrar a Israel muchas veces como algo racista, como algo apartheid. Mientras que la verdadera respuesta, si es un muro o una cerca, es miremos los porcentajes. ¿Qué parte es una cerca y qué parte es un muro? En realidad solamente el 10% es muro y el 90% es cerca. Una cerca inteligente, donde si es tocada ya sea por un animal o por un terrorista, el ejército enseguida saben qué tramo fue tocada y pueden mandar tropas para revisar qué es lo que pasó. Y en lugares donde hay peligro, puede ser al lado de una población civil, o por ejemplo, la ciudad de Calquilia está a 50 metros de la ruta 6, una ruta muy rápida de Israel, que autos van a 120, 130 kilómetros por hora, y si habría una cerca y alguien quiere tirar una onda, una piedra, un auto que va a 140 kilómetros por hora, es muy peligroso. Por lo tanto, en ese lugar tiene que haber un muro. Sí, pero eso solamente en lugares que no nos queda otra, como se dice, es lo que tenemos que realmente cuidar las vidas humanas, y ahí colocamos muro. En lugares donde no hace falta, colocamos cercas. Ahora, ¿por qué se hizo esa cerca? En realidad, en el año 2004-2005, cuando estaba el premier Sharon en el gobierno, había una gran cantidad de infiltración de autos bombas, hombres bombas, y era muy difícil detenerlo y limitarlo. Entonces dijeron, vamos a hacer una cerca para poder controlar el que entra y sale desde Judea y Samaria hacia Israel. Y la pregunta es si esta cerca logró su objetivo o no. Tiene dos caras la moneda, en parte sí y en parte no. ¿Por qué en parte sí? Porque realmente, gracias a Dios, la cantidad de hombres bombas y autos bombas disminuyó drásticamente. ¿Por qué no? Los árabes se dieron cuenta que no podían infiltrar personas, que empezaron a hacer túneles, como pasó en la franja de Gaza, sí, misiles que saltan cualquier cerca. Pero no solamente es eso, hay un tema más que es ¿cuál es el mensaje que Israel da al construir una cerca? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra de Israel, Dios le dice a Moisés, puedes enviar a la tierra de Israel espías. Y antes de enviarlos, Moisés les dice, fíjense dónde viven las personas. Habe Mahanim im bemivtzarim. Traduciéndolo al español, si acaso las personas viven en carpas, en campamentos o en ciudades amuralladas. La persona que vive atrás de una muralla, ¿es una persona fuerte o una persona débil? Aquel que tiene que esconderse atrás de una muralla es una persona débil. La persona que está en una carpa no tiene miedo. Si lo van a atacar, va a salir a defenderse. Entonces el mensaje que Israel está dando al hacer una cerca es, dice, nosotros de cierta forma nos cuesta un poco defendernos. Tenemos que escondernos
¿sí? De alguna forma detrás de un muro. Y eso es un mensaje que muchas veces el que es enemigo nuestro lo ve como una debilidad. ¿Cuál sería la respuesta? Es lo mismo que pasa a nivel de seguridad. Así miramos hace 40 años atrás, uno entraba en la casa, tenía solamente la puerta de entrada y tienes una reja, otra reja más y otra cerrada magnética y etcétera. Y no tiene fin cuánta seguridad y seguridad uno puede hacer. Con esto es lo mismo. Dice, ¿cuál sería la verdadera solución? Tratar de que no hayan ladrones. ¿Sí? Si hay alguien que roba, le van a dar algo, un castigo, una penalidad tan grave que nunca se le va a ocurrir robar. Si a un niño o un adulto o un adolescente tira una piedra a un auto en una ruta en Judea y Samaria y el ejército se entera, ¿qué hacen? Por ejemplo, algo muy sencillo, práctico, no le hacen mal a nadie, básicamente, ¿saben lo que? Tiraron una piedra, hirieron un ciudadano, pusieron personas en peligro. 3 días no va a haber luz en esa aldea. El padre que se enteró que el hijo, gracias por culpa de su hijo, él no tiene ahora internet, no tiene WhatsApp, no tiene Facebook, no puede cargarle gasolina al carro, la comida se le va a pudrir en la heladera, en la nevera. Dice, oye, la próxima vez que tires una piedra, ¿qué castigo que te voy a dar? A ese hijo nunca más va a tirar una piedra. Es una forma, digamos, educativa. Hay formas más se puede decir, no violentas de tratar de buscar solución. La zona de Judea y Samaria está dividida en 3. Tenemos zona A, B y C. La zona A son todas las ciudades principalmente que están bajo dominio de la autoridad palestina. Hay carteles muy grandes que dicen prohibida la entrada a israelíes, va contra la ley y pone en peligro su vida. Pero en realidad el cartel ese tendría que decir prohibir la entrada a judíos israelíes. ¿Por qué? Porque un israelí musulmán, si quiere entrar en zona A, puede entrar. Por ejemplo, ¿qué es zona A? Las principales ciudades árabes como Jenin, Tulkarem, Calquilia, Ramallah, Shem, Belén, Hebrón. Son ciudades que el ejército de Israel básicamente no entra, salvo para operaciones quirúrgicas, como puede ser apresar a un presunto terrorista que está planificando algo, o entrar en un laboratorio de armamento para desmantelarlo, cosas que ponen en peligro nuestra vida. Israel en esos casos entra, no se queda de brazos cruzados, pero en general ahí está la autoridad palestina. Hay una policía mal llamada, quizás ejército mejor llamado, de la autoridad palestina, y están ahí ellos. Después tenemos la zona B. La zona B son aldeas donde viven árabes de la autoridad palestina, pero la seguridad está en manos de Israel. Hay ahí carteles que dicen la entrada a israelíes no es recomendada. Se puede entrar, pone en peligro su vida, pero no es recomendada, mejor que no. Después tenemos la zona C. La zona C son todos aquellos territorios donde viven ciudadanos, los 450.000 judíos, más las carreteras que unen entre todas las asentamientos y ciudades, más los terrenos agrícolas, que cada vez hay más judíos que plantan vides y otros árboles. Hoy día la zona de Judea y Samaria es una potencia en vinos realmente. Bueno, un poco hablar sobre el conflicto en sí. En la zona de Barcán, que está cerca de la ciudad de Ariel, está el segundo parque industrial más grande de Israel. En ese parque industrial hay 120, 130 fábricas, 6.000 trabajadores que llegan a diario, 3.000 judíos y 3.000 árabes de la autoridad palestina. Esos árabes están felices y contentos de trabajar allá. Yo incluso cuando llevo grupos a veces a conocer la realidad en el lugar, ellos hablan, los propios, ¿están contentos? Sí. Reciben el sueldo mínimo por lo menos, que es 3 veces mayor al sueldo de la autoridad palestina. Reciben servicios médicos, salud, vacaciones, todo lo que recibe un judío, ellos también reciben. Eso es una garantía para la paz. Hay convivencia, se puede. ¿Qué representa Israel dentro de todo el contexto de lo que es el Medio Oriente? Israel representa el 0,01%, o sea, el 10% del 1% de todo lo que es lo que llamemos la hegemonía islámica. Casi que lo tenemos que buscar con lupa Israel. Viene el mundo, dice, Israel tiene que entregar. Dice, ¿por qué nosotros somos los que tenemos que ser tierras? Si ellos se consideran que son un pueblo y quieren tener un terreno, oye, ¿por qué no hay países árabes altruistas
que le pueden levantar un estado el triple de tamaño de Israel, o sobre el Mediterráneo, o sobre el Mar Rojo, Egipto, Tunisia, Sudán. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos un país tan pequeño? Saben, una vez hicieron una entrevista en una universidad de Estados Unidos con 2 preguntas. Primera pregunta, ¿quién es una democracia en el Medio Oriente? Citaron 3, 4 países musulmanes e Israel, y gran parte de los estudiantes no sabían. Pregunta número 2, para un judío es una pregunta que es hasta graciosa, dice, ¿cuántos estados judíos existen en el mundo? Y hubo estudiantes que dijeron, 2, 3. Si tuviéramos 2 o 3, podríamos entregar algo y nos quedaríamos con otro poquito. Nosotros no nos podemos dar el lujo de renunciar a esta tierra. No podemos dar el lujo de hacer pruebitas, a ver, probemos entregar, y si funciona, funciona, y si no funciona, bueno, va a morir gente y vamos a sufrir. Vamos a abordar el tema de si hay una solución al conflicto. El Islam tiene un concepto que se llama Waqf. Waqf es hasta aquí, es toda tierra que los musulmanes vivieron por décadas o siglos, es tierra sagrada al Islam. Toda esa cantidad de tierras, si las nucleamos, eso se llama Dar el Islam. ¿Ellos tienen alguna posibilidad de renunciar a esas tierras? La respuesta es un rotundo no. En una reunión, en un evento que estuvo José María Aznar, expresidente de España, tuvo la oportunidad de preguntarle lo siguiente: ¿qué pasaría hoy si un país árabe o una entidad terrorista, quien sea, hace una guerra contra España? ¿Tienen ellos la obligación religiosa musulmana de reconquistar esas tierras, por ejemplo, Andalucía? La respuesta es un rotundo 100% sí. Cuando en el año 2004 fue el atentado a la estación de tren de Atocha en Madrid, los terroristas que tomaron responsabilidad del crimen enviaron una carta en la que decían: esto es en venganza por la reconquista. La reconquista, sí, pasó hace cuánto, hace 500 años atrás, cuando España volvió a manos cristianas, y ellos dicen en venganza. Ellos tienen todavía esperanzas de que esa zona retorne al Islam. Yo le dije a José María Aznar, dice, usted está preocupado con el tema, ¿verdad? Sí, estamos preocupados en España. Nosotros estamos mucho más preocupados en Israel. ¿Por qué? Porque no solamente Judea y Samaria es tierra sagrada para el Islam. Toda la tierra de Israel es sagrada para el Islam. Ahora, ¿qué pasaría si hay un grupo de musulmanes que, digamos, dicen, nosotros estamos dispuestos a reconocer el Estado de Israel, que se queden con un pedacito para ellos, que no es un pedacito para nosotros? Esas personas en el momento serían quizás asesinadas. ¿Por qué? Porque están yendo contra un principio del Islam. Cuando Netanyahu le dijo a Abu Mazen, por favor, Abu Mazen, reconozca el Estado de Israel, Abu Mazen, que dijo, de ninguna forma. Dije, no puedo. ¿Por qué no puede? Porque si llega a reconocer el Estado de Israel, van contra un principio del Islam. Lamentablemente, en las escuelas de la autoridad palestina, en los libros de historia, ¿qué aparece? Aparece el mapa de geografía, aparece el mapa de Israel, y no aparece la palabra Israel, no aparece la banderita de Israel. No existe. Si a un niño que tiene hoy 6, 7 años o 10 años le enseñan que Israel no tiene que existir, cuando tiene 18 o 20 años se convierte en un shahid, se convierte en un suicida que dice, a mí me enseñaron que Israel no tiene que estar, yo voy a tratar de aportar mi granito de arena, ¿sí?, para que Israel deje de existir. Y así es como hace un año y poco atrás fue toda esa masa de acuchillamientos que hubo en todo Israel. Sin algo terrible, ¿sí? Civiles inocentes, personas asesinadas. ¿Por qué dice? Esos fueron, y la edad de los que hicieron esos actos eran jóvenes de 17 a 21, 22 años. Esas personas, si queremos lograr la paz, tienen que empezar por abajo, tienen que empezar por la escuela. Sí, dijo una frase muy interesante Golda Meir, dice que la paz va a llegar cuando las madres árabes amen más
a sus hijos de lo que odian a los nuestros. Entonces, ¿podemos tener una solución al conflicto o no podemos tener una solución al conflicto? Ceder tierras no va a llevar a nada. Si Israel no cediera tierras, posiblemente el mundo estaría contra nosotros. Y cuando cedemos tierras, también. Muchas veces, hagan lo que hagamos, siempre somos criticados. Le preguntaron una vez a un rabino, el rabino Shlomo Aviner, un rabino de una comunidad en la zona de Judea, que se llama Beitel, si está a favor de la ecuación territorios a cambio de paz. Es un rabino se puede decir, de derecha. Y él dijo, por supuesto que estoy de acuerdo. Y toda la gente abrió los ojos y se lo quedó mirando. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cambió de bando? Dije, no, muy sencillo. Que ellos me den tierras y yo le voy a dar paz. ¿Por qué tiene que ser Israel aquel que todo el tiempo tenga que ceder? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos que ceder? Nosotros intentamos entregar tierras. Salimos de la franja de Gaza, que recibimos misiles. Salimos de muchas ciudades de Judea y Samaria. Hasta el día de hoy nos siguen atacando. Más o menos. Un judío no puede entrar a pasear a la feria de Ramallah a comprar frutas y verduras. ¿Por qué no? Si firmamos una paz, si hacemos convenio, los árabes pueden pasear por muchos lugares de Israel. Uno va a los shoppings y los ve en todos lados. Nosotros no. Quiero mostrar, voy a leer 2 artículos de la Carta Nacional Palestina, que es una carta que hasta el día de hoy aún está vigente, lamentablemente, y que muestra quizás lo que es la cara de la autoridad palestina, ¿sí? Por un lado, lo que dice en Occidente es una cosa, lo que aparece en la carta es otra. El artículo 20 dice lo siguiente: la declaración de Balfour, el mandato en Palestina y todo lo que ha estado basado sobre ellos son profundamente nulos e inválidos. Los alegatos de lazos históricos o religiosos de los judíos con Palestina son incompatibles con los hechos de la historia y la verdadera concepción de lo que constituye un Estado propiamente dicho. Hasta aquí, mentiras. Nosotros tenemos monedas acuñadas de hace 2000 años con una menorá, con símbolos judíos. Tenemos arqueología donde aparecen baños rituales, mikvaot, agujeros en las puertas donde se colocan las mezuzot. ¿Qué más prueba que eso? Y continúa la carta diciendo lo siguiente: siendo el judaísmo una religión, no es una nacionalidad independiente, ni los judíos constituyen una sola nación, con una identidad propia. Son ciudadanos de los estados a los que pertenecen. ¿Qué están diciendo? No somos un pueblo. Al no ser un pueblo, no tenemos derecho a una tierra. Así como hay cristianos que viven en todo el mundo, no hay un país cristianilandia para los cristianos, los judíos viven en muchos lugares, son solamente ciudadanos de los países y nada más. Y yo digo lo siguiente: oigan, si ustedes no me reconocen a mí como pueblo, a mí me están pidiendo que yo les entregue tierras. Tengo que ser yo, dice. Primero, tienes que respetarme a mí si quieres hablar conmigo. El artículo 22, no menos quizás violento también aún más, dice lo siguiente: Israel es el instrumento del movimiento sionista y la base geográfica del imperialismo mundial, emplazada estratégicamente en medio de la patria árabe para combatir las esperanzas de liberación, unidad y progreso de la nación árabe. Suena muy romántico, ¿sí? Pero otra vez muy antisemita. Dicen, nosotros, Israel, un país así de chiquitito, somos una amenaza al mundo, a la paz en el mundo. Nosotros somos los que más ayudamos cuando pasan cosas y somos un país chiquitito. Cuando hay atentados o cuando hay temblores de tierra, somos los primeros en mandar hospitales de campaña y nos preocupamos y ayudamos en el mundo y tratamos de desarrollar cosas por el bienestar. ¿Qué es esto? ¿Qué acusación es esta sin ninguna base? Los premios Nobel en el mundo, ¿de dónde salieron? Continúa la carta diciendo lo siguiente: Israel es una fuente constante de amenaza a la paz en Medio Oriente y en el mundo entero. Israel
amenaza al mundo entero? ¿Somos extremistas? ¿Todos los días hay terroristas judíos que se inmolan en el mundo? ¿Quemamos autos? ¿Matamos personas? ¿Qué están diciendo? Puesto que la liberación de Palestina destruirá la presencia sionista e imperialista y contribuirá al establecimiento de la paz en Medio Oriente. ¿Qué están diciendo? La única forma de llegar a la paz, dice muy claro, destruir la presencia sionista. No están diciendo, recibimos Judea y Samaria y le dejamos un pedacito de Israel. Dicen, no, queremos destruir, la presencia sionista es completamente todo. Hasta que estas cosas no cambien, lamentablemente, no hay con quién hablar. Lamentablemente, ojalá se pudiera hablar. Ahora digo yo lo siguiente, dice, el que quiera vivir bajo mis reglas en esta tierra, que viva. Yo les voy a dar calidad de vida, le voy a dar todo lo posible porque viva bien. Pero si alguien quiere vivir en mi tierra y quiere hacerme daño, yo no lo voy a dejar. Para terminar, con un poco quizás de esperanza y un poco ver la visión de con quién estamos tratando de entablar un diálogo. Nosotros tenemos un problema o una desventaja. Nosotros en Israel vivimos una cultura occidental. La cultura occidental que dice, queremos todo rápido. Auto rápido, internet rápida, celulares, todo rápido, todo que funcione rápido, comida instantánea. En el Medio Oriente viene la cultura oriental. La cultura oriental que dice, viene la cultura del desierto. Hay tiempo para el narguila, para el cafecito, para jugar al backgammon. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. El pueblo eterno no tiene que temer a un camino largo. Podemos seguir hablando y conversando, pero entregar tierras que Dios nos dio, sabiendo que es una amenaza y que el día de mañana, si aunque le demos un pedacito, ellos van a querer tomarlo todo, de ninguna forma. Ojalá que el mundo sepa entender nuestra postura. Nosotros somos, yo creo, una garantía justamente para la paz en toda la región. Y bueno, desear que Dios mande el Mashiach y que tengamos Shalom tanto en la tierra de Israel como en el mundo todo. Muchas gracias.